Ahí, número 1, escriba por favor el oficio del pastor. Esa palabra oficio significa ocupación o función de una cosa. Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Letra A, escriba ahí el significado de la palabra pastor. Pastor, la palabra pastor habla de uno que apacienta ovejas, uno que cuida ovejas. A veces se habla de una iglesia como el rebaño del Señor. Note en Hechos 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Esa palabra rebaño es un conjunto de ganado, más que nada ovejas de una manada. En Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa palabra manada es rebaño de ganado, cuidado por un pastor. Y los pastores apacientan las ovejas, como leímos en Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor. La palabra apacentar es dar pastos, es alimentar. Mira de Pedro 5:2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La grey de Dios aquí es el rebaño de Dios y están al cuidado de un pastor. El pastor debe preocuparse, debe protegerlos, debe velar por ellos y debe darles alimento, apacentarlos, pero debe ser ejemplo. Les he dicho esto a ustedes y a los que quieren ser pastor, el trabajo principal es ser un ejemplo, o sea, ser un buen cristiano. Antes de preocuparse de predicar bien, de enseñar bien, es ser un buen cristiano. ¿Qué es un buen cristiano? Uno que ama a Dios, uno que lee su Biblia, que tiene comunión con Dios, ora, ama a su esposa, es ejemplo en su hogar, lidera su hogar con espiritualidad, es fiel a Dios, tiene un buen corazón, ama a la gente, sea un buen cristiano. Es el mejor consejo que le puede dar a cualquier persona, mayormente a los que quieren ser pastores o los que están pastoreando. No procure mejorar sus habilidades de enseñar, liderazgo, hasta que aprenda a ser un buen cristiano. Ser un buen ejemplo es lo principal. Porque les digo, ¿de qué sirve ser tan erudito o ser tan elocuente si no tiene una buena relación en su hogar, si no guía a su familia, si siempre se anda peleando con los hermanos, si batalla con la lujuria, si está siempre pensando en el dinero? Entonces esas cosas van a afectar su ministerio y aunque tenga talentos y habilidades, tarde que temprano se va a cansar, porque lo que mantiene a una persona fiel a Dios y ayudando a la gente es ser un buen cristiano, ser un buen ejemplo. El ejemplo principal es lo que el cristiano, el pastor, debe procurar. La letra B, vemos la transición del oficio del pastor. O sea que cuando llegó a formarse el oficio del pastor, acompáñenme a Juan 21, creo que no lo tienen ustedes, ¿o sí? ¿Sí tienen Juan 21 del 15 al 17? Pedro fue designado directamente por Cristo para servir como el próximo pastor de la iglesia de Cristo. Creemos que Cristo estableció la iglesia mientras estaba aquí. ¿Y a quién se la dio a cargo? Bueno, a Pedro. Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió él a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que era un anciano, pero también era un testigo de los sufrimientos de Cristo. Y esos son unos requisitos peculiares para ser un apóstol. Recuerde, él pastoreó la iglesia, la primera iglesia, pero también él era un apóstol. 1 Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro tenía un oficio especial porque él era no solamente apóstol, pero él se llama aquí un anciano. Pablo nunca se llama anciano, él nunca se llama pastor. Es algo importante notar. Hechos, no sé si tienen ustedes Hechos ahí, no sé la verdad qué es lo que tengan ustedes ahí. ¿Tienen Hechos 1:22? Dice, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces vemos que aquí los primeros pastores eran apóstoles que observaron a Jesucristo y vieron su muerte y su resurrección. Mira, Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo hizo obra de pastor al establecer iglesias, empezó a desarrollar al discípulo y empezó a establecer a otros. Ahora mire, después Matías fue designado como el próximo apóstol, como dice Hechos 1:20, pero quiero que usted vea Hechos 1:26. Dice así, y les echaron suertes, y las suertes cayeron sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, los 12 apóstoles, primeramente, funcionaban como los líderes y gobernantes de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántas iglesias había en aquel tiempo? Una sola iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? Estaba en Jerusalén. Ahora, me refiero a la iglesia local. Después hubo varias iglesias. Cuando vino persecución, entonces se establecieron iglesias por todas partes. Mire, ahí en Hechos 4:34, era la manera en que se manejaban la iglesia y gobernaban aún las finanzas. Dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían ¿dónde? A los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. Ahora, en el asunto de la benevolencia y la elección de diáconos, también ellos fueron los que estaban a cargo. Hechos 6:2-4 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mire, y nosotros persistiremos ¿en qué cosa? La oración y el ministerio de la palabra. Ahora, con el tiempo, entonces, se produjo una separación entre los apóstoles y los ancianos. Y eso lo podemos ver ahí en Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros con ellos, a los apóstoles y ¿a quién más? Y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ahora vemos dos. Primeramente eran los apóstoles, y los apóstoles eran los ancianos. El dinero lo traían a sus pies, ellos lo repartían, ellos designaron a siervos para apoyar a la iglesia, pero ahora aquí en el capítulo 15 se está tratando un asunto muy importante con dos grupos, los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Ahora, la diferencia entre estos dos, note Hechos 15:4, dice, y llegado a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Note la distinción ahora, la iglesia son los miembros. Los apóstoles son los que observaron la muerte y la resurrección de Cristo, y los ancianos son los que están para apacentar y pastorear la iglesia. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén para tratar este asunto importante con estos dos, los apóstoles y los ancianos. ¿Quién era el pastor en Hechos 15? ¿Alguien se acuerda? Jacobo era el líder ya, no era Pedro. Note conmigo en Hechos 12:2. No me refiero al apóstol Jacobo, como dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Pero mire Hechos 12:17. Pero él, haciéndole con la mano señal que se callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces, son dos Jacobos. El primer Jacobo era un apóstol que lo mataron. ¿Y quién era este Jacobo? El medio hermano de Jesucristo. Él escribió Santiago. Entonces Jacobo es ahora el que está a cargo. Note Gálatas 1:19, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? Jacobo, hermano del Señor. ¿Jacobo era un apóstol? No. ¿Él vio la resurrección de Cristo? ¿Vio a Jesús resucitado? Mire Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ven a Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Era Jacobo un apóstol? Sí era un apóstol, pero no era uno de los 11, no era uno de los 12. Entonces recuerde, la Biblia hace una distinción entre los principales apóstoles, que son los que Jesús llamó. Por eso Bernabé es llamado apóstol también, y hay otros que son llamados apóstoles, porque ellos vieron a Jesús y ellos fueron enviados para predicar, que ellos son testigos oculares. Sin embargo, él ya no es de los 12.
Y él ahora se convierte en el líder de la iglesia y principal. Gálatas 2:9 dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, note, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esta palabra columna resalta la función de este hombre Jacobo, Pedro y Juan como el establecimiento y los que sostenían la iglesia. Ya no se escucha más de los otros apóstoles, no sabemos qué pasó con ellos, pero es muy importante hacer esta distinción entre las dos oficinas o esos oficios y funciones. Atribuir, por ejemplo, atributos apostólicos a un pastor es un error y es potencialmente peligroso. Yo creo que Pablo, por ejemplo, tenía autoridad para condenar a alguien y entregarlo a Satanás. No es algo que un pastor puede hacer. Es una autoridad apostólica. Los apóstoles tenían autoridad sobre las iglesias y podían ir y ellos escribir cartas y predicarles. Pablo, por ejemplo, le escribió a varias iglesias que él nunca había visitado. Les escribió a los de Colosa, nunca había ido allá. Les escribió a los romanos y él no había ido allá, pero él tenía autoridad designada por Dios. La verdad es que el apostolado moderno no empezó más que hace unos 24 años, casi no se escuchaba de apóstoles. Y ahora hay apóstoles y apóstolas y hasta hay los apóstoles del rap, escuché por ahí también, que es un grupo de raperos de la República Dominicana. Y digo porque suena muy romántico, es un apóstol. Pero recuerde, el apóstol tiene que ser llamado personalmente por Jesús. Y si Jesús me llamó, van a decirle eso. Pero ellos tienen que ser testigos oculares. Tenían que haber visto a Jesús resucitado, o sea, encarnado. Y solamente los que vivieron ese tiempo fueron los apóstoles y no hay sucesión de apóstoles. Significa que yo no puedo pasar el apostolado a otro. Pablo no designó apóstoles. ¿Qué designó? Ancianos. ¿Y qué le dijo a Tito que estableciera? Ancianos, no apóstoles. Los apóstoles acabaron con los hombres testigos de ver a Jesucristo. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre la autoridad apostólica y la autoridad pastoral. La autoridad apostólica que hoy hace la gente va en contra de las Escrituras y no es vigente y también no sabe ni siquiera cuál era el rol específico. Pero la autoridad pastoral, en cambio, es delegada y debe ser autorizada a medida como lo establece la Biblia. De pronto el apóstol Pablo establece ancianos, note Hechos 14:23, y constituyeron, ¿qué dice ahí? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No me acuerdo si voy a hablar de esto, pero también note que la palabra ancianos es plural. Entonces dicen, debe haber grupo de hombres a cargo, a iglesias. Nosotros venimos de la iglesia presbiteriana donde había ancianos. Y los ancianos era un grupo de hombres liderando la iglesia. Pero usted tiene que también ver que aún en la Biblia, llegando ya a los últimos tiempos, se designó a un ángel o a un pastor, a una persona a carga, un obispo o un pastor. Ahora, ¿puede una iglesia tener ancianos pluralidad? ¿Puede tener más personas que pastoreen juntos? Creo que sí, pero siempre existe el que preside. Esa palabra aparece en Tesalonicenses, aparece en el libro de Timoteo. Está el que preside. ¿Qué otra palabra suena de preside? Presidente. ¿Cuántos presidentes hay? Uno. No puede haber entonces dos que presiden, tres que presiden. No puede haber copastores, no puede haber socios pastores. Tiene que haber siempre uno que preside. Sin embargo, dentro de la iglesia puede haber otro que ha sido preparado y él está trabajando en conjunto con este pastor. Por eso que en una iglesia puede haber un pastor asistente, un pastor que ayuda al pastor principal y está trabajando junto para llevar la obra de Dios. Está discipulando, está predicando, se le delega mucha responsabilidad, pero también es como un pastor en el sentido de que él califica, cumple con todos los requerimientos. Y ahí es donde viene entonces quizás la idea de algunos que le llaman al asistente un diácono, un servidor. Ahora no voy a entrar al detalle de lo que es un diácono, pero en muchas iglesias los diáconos no califican como lo muestra la Biblia. O sea que el diácono y el pastor están casi igual. No hay ni una diferencia. Es más, parece que hasta le da más reglas al diácono. Si usted ve, añade cosas al diácono que no le dice al pastor. Porque dice, asimismo, significa, ya no solamente le dimos estos requerimientos al pastor, pero también él debe hacer esto y se le añade hasta otras cosas a él. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en nuestro tiempo
Se designan, a veces iglesias tienen diáconos y los diáconos toman decisiones o limitan al pastor o el pastor los usa como para respaldarse con ellos. No, fueron los diáconos, hablen con ellos. Pero no, el responsable es el obispo y la Biblia muestra que había un solo obispo. Obispo es el supervisor. Entonces no creemos en la pluralidad de ancianos como lo habla una iglesia presbiteriana o una iglesia reformada, donde es un grupo de 3, 4, 5 pastores y entre ellos están tomando todas las decisiones y se cambian de maestro cada semana. Creemos bíblicamente que existe el que preside, está el que enseña. Después le voy a explicar un poco más de eso. Letra C, escribe ahí 3 términos congruentes del pastor. Esta palabra congruente significa que se relacionan. No son 3 diferentes oficios. El pastor, obispo y anciano no hay 3 diferentes personas. No se trata de 3 oficinas distintas. No son 3 rangos distintos dentro de una misma oficina. Hablan de los diferentes aspectos de la función de la misma oficina. Por ejemplo, la palabra pastor habla de la tarea de pastorear, de alimentar, de proteger. La palabra anciano habla de la dignidad del pastor. Porque un anciano moderno, cuando usted dice, ahí viene un anciano, ¿qué piensa usted? Ahí viene un viejito, ¿verdad? ¿Qué es un anciano? ¿Qué edad es un anciano? No digas 40, ¿eh? 60, 70. Es un anciano. Ahora imagínense entonces, a los 60 años ser pastor y ya ni energía tienen algunos. Ahora, ¿qué tan joven es? Muy joven. Dependiendo de qué. Por ejemplo, usted va y encuentra a un muchacho que es un mormón de la iglesia de los santos de los últimos tiempos. Tiene 18 años, anda en su bicicleta y tiene una gafeta aquí y dice anciano. Anciano Rafael, tiene 19 años. ¿Okay? Eso está mal porque no tiene ni experiencia ni para casarse, nada, pero ellos le han designado a ellos llamados ancianos. Anciano, obviamente en la Biblia sí habla de un hombre maduro físicamente, pero cuando habla del pastorado, habla de una persona que ha sido probada, que ha crecido, que ha madurado espiritualmente, es prudente. Y a la vez creo que la edad es muy importante. Es muy peligroso establecer a alguien que es anciano recién casado, 23 años. Por nuestros tiempos es muy diferente a los tiempos de los pastores de antaño, 1920, 30, a los 20 años ya eran pastores, se casaban a los 16 años. Y una mente muy diferente, pero nada más pienso en un muchacho de 25 años. Su manera de pensar, sus prioridades. No hay muchos jóvenes que sean ejemplo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, y muchos creen que Timoteo tenía entre 35 a 40 años, que él debe ser ejemplo, que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Por eso le estoy diciendo que ser anciano no requiere que sea un viejito, que le quedan nada más 10 años de pastor, sino que está hablando de una persona madura y habla de la dignidad. ¿Cómo se le habla a un anciano? ¿Cómo se enseña en la Biblia que debe tratar a una persona que es un anciano? ¿Con qué? Con respeto, con dignidad. La Biblia exalta la experiencia. Nuestro tiempo ve a un anciano y lo ve como un estorbo, como una persona que no sabe mucho. Y es algo, eso está mal, pero en los tiempos, aún hace unos cuantos años, quizás en algunas sociedades modernas, los ancianos son los hombres de experiencia, sabiduría, los que toman decisiones dentro de una ciudad, un pueblo. La Biblia hablaba de los ancianos que se sentaban a la puerta y ellos trataban los asuntos ahí, llevaban los asuntos a ellos, o cuando venía alguien de afuera tenían que hablar con ellos antes de proceder. Entonces, cuando habla la Biblia de un anciano, se refiere a una persona que tiene la experiencia de ser cristiano, que ama al Señor, que es un buen ejemplo, y se trata de la dignidad. Pero también la palabra obispo es otra que se utiliza, y esa es la función del pastor. La función de organizar, de supervisar, de estructurar, de lo que él debe hacerse responsable de todo lo que trata en la iglesia. O sea, no puede decir, por ejemplo, en un ministerio que vea, no, este es mi ministerio, pastor, usted no se meta. No puede decir eso, porque el pastor es el supervisor. Es el que supervisa todo y debe autorizar todo. Ahora, usted tiene que saber que nosotros, los pastores, a veces no nos gusta tomar decisiones muy drásticas o hacer cambios. Eso yo lo sé. Yo fui hijo de un pastor y trabajé con mi papá. Ellos no querían hacer cambios. ¿Cambios como qué? Como hacer un folleto de color. Eso era tabú.
Yo le dije, mira, hay que hacer uno de color. Vamos a poner su foto aquí y vamos a poner el domicilio y el evangelio atrás. No, 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 no. Porque nuestra iglesia lo que hacía era imprimir algo blanco y negro, tenía alguien quemándose y poníamos una estampa en la parte de atrás y esos eran nuestros folletos. En México todavía lo hacen, ¿verdad? Pero es que aquí esto sale barato. Esto nos sale en menos de un centavo cada uno. Y es a color. Y yo les dije, le propuse al liderazgo y a mi papá, y dije, no, 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 eso es de iglesias liberales. Entonces, ¿sabe qué hice? Lo hice de todos modos, lo imprimí en mi propia impresora, se los presenté y andaban pero encantados. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo va a ser? Y así fue como lo empezamos a hacer. Y varias cosas así que trajimos para no modernizar en sentido liberal, sino hacer las cosas más fácil, una mejor presentación, que las cosas se vean de una manera más ordenada, pero muchos se aferran a lo antiguo, no porque sea algo bíblico, porque es una preferencia. Y la preferencia es buena, pero cada iglesia que tenga sus preferencias, pero la preferencia no es la regla, no es un mandato. Hay iglesias que no quieren guitarras, absolutamente aborrecen las guitarras. Y una guitarra cuando entra, no hombre, como que entró el diablo. Entonces, y eso se convierte en un problema muy grande en esta iglesia. Ahora, yo les he dicho a ustedes, yo quiero que todos los varones que vengan a la iglesia a servir usen un traje y usen corbata. ¿Por qué? Porque yo creo que eso es profesional, creo que eso muestra seriedad, eso es uniformado, todos estamos uniformes, no es una regla bíblica. No es que yo estoy diciendo que va a ser más espiritual, porque el ponerse una corbata no lo hace mejor cristiano, pero a la vez no te hace peor cristiano en ponerte una tampoco. Simplemente es la preferencia que cuando la gente venga a nuestra iglesia, ellos puedan saber aquí hay seriedad y aquí hay uniformidad. Y el hombre a veces necesita ese cambio. El que más cambiarle su ropa le cambia todo. Cambiar su forma de lucir, de actuar, lucir cambia su manera de actuar y cómo se siente. Ahora, mi papá era uno de ellos que decía, jamás me voy a poner esos zapatos y esa corbata, y no lo quería hacer. Pero si él quería servir a Dios, él empezó a cambiar la forma en que él lucía. Por eso le estoy diciendo, si alguien dice que no le gusta usar, Dios les bendiga. Cada quien haga lo que Dios les dirija que hagan. Pero le estoy diciendo todo esto, porque es el trabajo del obispo. El obispo es el que supervisa. Y tengo un músico, y no me gusta la música que el músico está tocando, yo le puedo decir al músico, mi querido hermano, mi estilo es un poquito diferente. Mi estilo, le voy a contar, al inicio me gusta algo más movidito. Al Cristo vivo sirvo, que anime a la gente, pero llegando ya al final mensaje, algo más lento, algo más especial, algo que llegue más al corazón. Quizás cuando hay el especial es que no sea un himno común. No quisiera que pasara al frente el que va a cantar el último canto antes de la predicación y empiece a cantar Fuente de la vida eterna. Mejor que cante algo diferente. Ahora la pregunta que le hago aquí, nada más hablando de música. ¿La música para quién es? ¿No es para nosotros? También, sí, también es para nosotros. Todos los cantos en la Biblia, cuando Moisés escribió un canto en Deuteronomio, era para el pueblo de Dios. Era para que ellos se acordaran. Note todos los salmos, muchos de ellos es para nosotros también, pero es para darle la gloria a Dios. Es muy diferente, porque los cantos deben ayudarnos a recordarnos de una verdad, de la salvación, de la vida eterna. El problema es cuando el canto se convierte céntrico en mí. Y yo era, y ahora mire quién soy. Y hay cantos que ni siquiera mencionan el nombre de Jesús. Hay un canto que se llama A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, pero nunca menciona a Jesús, su nombre, ni qué hizo, cuál Dios. Uno puede cuestionar, ¿qué hizo? Por lo que hizo, por mí, ¿qué hizo? ¿Sí me explico? Entonces, hay cantos así que podemos cuestionar si se deben utilizar en la iglesia, pero hay otros cantos que son evangélicos, que tratan del evangelio, o a unos que llaman en inglés, llaman gospel songs. Por mucho tiempo yo anduve viviendo sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, hizo ver mis errores, confiado acepté. Soy feliz porque ahora soy perdonado. Y ya libre soy, Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Está hablando de la libertad, esa es mi emoción. Ese canto, si usted lo escucha en un cuarteto bien hecho, mira, hey man. Y los cantos deben ser obviamente para exaltar el nombre de Cristo, pero nos pueden emocionar a nosotros también. Pero si el canto, digo, ¿sabes qué? No me gusta. ¿Qué debe hacer el músico?
Si no. Entonces, cuanto más me conoce, yo hago lo que el pastor dice. Mi pastor tenía sus gustos y las cosas que no le gustaban. Yo lo conocía bien y hablábamos con otros líderes, voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Al pastor no le va a gustar eso. Habla con él. No, él dijo que está bien. Después le hace falta conocer a su pastor. ¿Es moral el problema? ¿Es pecado? Simplemente es. Porque él es porque él es el obispo. Él es el obispo. Puede que no sea algo tan significante, no importa en la eternidad, ni nadie se va a acordar. Pero en el momento sí. Note, y pastor es pastor de un rebaño. La palabra pastor habla de la tarea del pastor. Mira, Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta es una analogía de un pastor. Apacentar es dar pastos. Recuerde, grey es la manada, un rebaño. Y el contexto habla de pastores. Primera de Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces, en un mismo pasaje se menciona, note, en Primera de Pedro 5 habla del obispo, o anciano, perdón. Habla de apacentar y habla de pastores. Después vemos anciano. Es uno que precede sobre una asamblea. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, ¿en qué dice ahí? Predicar y enseñar. Pues vemos el obispo, es uno que gobierna o supervisa. La palabra obispo habla de la función. Mire, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, pero ¿como qué? Como administrador. Entonces así habla, el obispo tiene la función de administrar. El administrador. Hermano Oscar, ¿usted es un administrador literalmente en su trabajo? Entonces administra. Entonces este sería como un supervisor. Usted supervisa, ¿cuántos hombres? Y usted es el que administra sus finanzas de ellos, o sea, sus pagos, sus cheques. O sea, gente trabaja con usted y usted administra las horas, todo lo supervisa usted. Entonces este es el administrador. ¿Usted es dueño? Es su dinero. Usted es dueño de ellos. ¿Son sus esclavos? No. Entonces, eso es exactamente lo que el pastor es. Es un administrador de los asuntos ajenos. No es dueño de la iglesia. No se puede apropiar de las cosas de la iglesia. Por ejemplo, todo lo que está aquí es de la iglesia. Yo no puedo decir, ya me voy a llevar todo lo que yo traje. Si yo lo traje aquí, aquí está. Es de aquí, es de la iglesia. Si el Señor me lleva a la presencia de Dios, mi esposa no puede decir, écheme la herencia. No hay tal cosa así. Porque simplemente somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Por eso, mire, aún yo nunca me llevo papel de baño de aquí. Yo no agarro cosas personales de aquí, no me llevo agua de aquí. Yo no trato de gastar ni derrochar los recursos de la iglesia porque son de la iglesia. En una ocasión tuve necesidad de llevarme algo y siempre aviso. El hermano sabe, hey, hermano, me voy a llevar esto. Y dijo, ok, está bien, lo voy a reponer después. Pero aún, quizás, ¿por qué avisa? Hermano se sorprendió y dice, qué gran cosa. Pero es que no es mío, no me pertenece a mí. No puedo decirme, ¿sabes qué? Como va a venir mi familia, baja la tele, la voy a hacer en mi casa. Nunca. Trae las cámaras porque se va a casar mi primo. No, son de Dios. Las sillas nunca las usamos nosotros. Y no habrá problema, yo sé que no habrá problema, pero yo quiero marcar esa línea. No son nuestras, no son mis cosas, son de Dios. Y le pertenecen a Dios, es la iglesia de Dios, usted es de Dios, usted no me sirve a mí, usted le sirve a Dios. Podemos servir juntos. Yo no quisiera que usted sienta, yo sirvo al pastor. Aunque puede ser noble ese pensamiento. Yo le pregunté una vez a mi pastor, ¿yo trabajo para ti o trabajo contigo? Quería ver qué iba a decir. Y es que estaba leyendo un libro de liderazgo y quería calar al liderazgo de mi pastor. Y él me dijo, tú trabajas conmigo, somos colaboradores, tú no trabajas para mí. Y eso hace sentir a una persona bien, porque no te ve como un chalán, sino te ve como un consiervo. Pablo miraba a todos los colaboradores como consiervos en Cristo Jesús. Entonces somos consiervos. Nadie aquí debe sentirse mejor que otro. Trabajamos juntos, nos debemos amar, fortalecernos. Somos un equipo. Y el obispo simplemente es el que supervisa, el que organiza, el que últimamente decide. Pero no decide solo. Créame que si hay una persona sabia, se le va a delegar un trabajo y usted diga, usted encárguese. Y a veces lo que le falta a algunos es que diga, hermanito, no me pregunten, usted haga. Quería consultar, yo creo que usted sabe qué hacer. Hágalo. Y si después se equivoca, pues ya después hablamos. Es mejor aprender así.
No, si usted puede preguntar, deme alguna indicación. Pero mire, si usted toma una decisión, usted es líder del ministerio, y usted quiere tomar una decisión, si usted me quiere tomar en cuenta, está bien. Pero me refiero no a cosas grandes. Por ejemplo, si el hermano dice, ya no vamos a usar corbatas rositas. Entonces ahí yo ya les di indicaciones a los hermanos cómo deben vestirse, ¿correcto? Entonces, no me refiero a eso. Me refiero si dice, voy a poner a tal persona aquí, o vamos a acomodarnos de esta manera, o vamos a recoger la ofrenda de diferente manera. Adelante, la guardería. Pueden tomar muchas decisiones, libertad, poner cunas de 3 pisos, no sé, lo que quieran poner. Las hermanas en la cocina, si necesitan algo y van adelante, hermanitas. Yo, con tal de que usted se encargue y haga lo que tiene que hacer, yo me ocupo nada más en lo que yo tengo que hacer, que es orar y predicar, es mejor para mí. Entonces yo tengo un dicho en inglés que se llama handle. ¿Cómo se dice handle en español? Hazlo. Hazlo que eso. Y no me andes molestando por detalles. ¿Qué color? Hazlo. Pero pasar... No es gran cosa, nadie se va a ir al infierno por eso. ¿Dónde estoy? Esos 3 términos se usan de manera intercambiable. Note 1 Pedro 2:25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Note que ahí mismo se utiliza en una sola frase. Los ancianos, 1 Pedro 5:1, tenían la tarea de apacentar la grey, ser obispos. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos ¿a quién? A los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los ancianos son los pastores, los líderes espirituales de la iglesia. Los miembros de la iglesia, en especial la gente joven en este pasaje, deben honrar a su pastor, deben respetarlo con humildad. En Hechos 20, mire, los ancianos, aquí se les llama obispos y deben apacentar. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿llamó a quién? A los ancianos de la iglesia. Más abajo en el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Note que ahí a estos mismos hombres se les llamó ancianos, obispos, ¿y qué tienen que hacer? Apacentar. Su pastor es el mismo. No son distintos, es la misma. ¿Sí están conmigo? Tito 1:5. ¿Sí lo tienen ahí? Note el contexto aquí. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Está claro entonces que no hay distinción, una distinción orgánica entre ellos, no hay ningún y entre estas palabras, es el mismo. Filipenses 1:1, aquí está la distinción. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, los bautistas generalmente preferimos el título pastor, no obispo. Oye, obispo Ayala. No sería malo, no sería antibíblico que me dijeran aquí está el obispo Ringo Ayala, o aquí viene el anciano, que no quiero que me llamen anciano. No debemos usar palabras tampoco como reverendo. Ahí está el reverendo. A veces tengo algunos colegas, otros pastores que cuando me llaman reverendo. En Mateo 23:9, note lo que dice. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No va a decir Padre, Padre mío. Vino un muchacho y me dijo, ¿puedo hablar con usted, Padre? Y le dije, está bien. Y ya fuimos a hablar y me decía, no, es que Padre, usted y Padrecito. Dije, tampoco debemos buscar títulos académicos. Voy a tener mucho cuidado aquí porque aún en nuestros círculos hay gente que yo amo y apruebo y gente que van a estar con nosotros. Se les ha dado un título académico por su éxito. ¿Qué le dan? ¿Qué le dan a una persona que tiene tanto éxito? ¿Le dan un honor de qué? ¿Un qué? No, otra cosa. Un doctorado. Entonces, hay doctorados que se dan. Ahora, hay 2 tipos de doctorados. Uno de ellos es por academia, que uno estudia, saca su maestría, de la maestría saca un doctorado. Y hay otros que por tener tanto éxito, por ejemplo, eso se lo han dado a quien sea. Hay comediantes que le han dado doctorados. Ha habido gente que éxito en el negocio, hay gente que han sido grandes jugadores de básquetbol. Hasta me acuerdo de dar un doctorado a Michael Jordan y les dan doctorados simplemente porque han triunfado en la vida.
Y ha habido a veces colegios bíblicos que dan doctorados. Ahora, los que tienen a veces un doctorado, ellos mismos se burlan del doctorado. Dice que el doctorado es como la colita del marranito, de nada sirve. Y había un pastor, Jack Hyles, que le dieron un doctorado, le decían doctor Hyles. Él siempre se llamaba hermano Hyles, pero él decía que el doctorado que le dieron a él le calificaba para ser dulce. O sea, para ellos a veces era una broma. Decían, no es gran cosa ser llamado un doctor. Simplemente se los dieron en honor porque tuvieron gran éxito. Por otro lado, entonces creemos que es mejor que se le llame un pastor, pastor, y no digan, ahí viene el doctor Ringo. ¿Me explico? Note lo que dice 1 Corintios 4, 6 al 7. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os amanezcáis unos contra otros. Porque, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, todo este pasaje está aquí para que no nos exaltemos con un título. ¿Cómo te llamas? Soy el doctor reverendo padre Ringo Ayala. Sino que si alguien me va a llamar algo, que nos llamemos pastores. Es una palabra de siervo. No somos profesionales, no somos CEOs o ejecutivos. Somos siervos de Dios y somos pastores. Yo creo que es un gran honor. ¿Por qué? Porque el pastor en verdad es un título de humildad. En la Biblia vemos que muchos siervos de Dios, David, Moisés, eran pastores. Ellos, su trabajo era cuidar de un rebaño. Y Jesús mismo dijo que él era el buen pastor. Porque el pastor es una persona que ama. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el pastor asalariado, ¿qué hace? Cuando viene el peligro, abandona a las ovejas. El buen pastor conoce a las ovejas por nombre y las ama. Entonces esa es la imagen que Dios nos está pintando, que no somos simplemente predicadores, no somos nada más oradores. A mí no me gusta esa palabra. A veces escucho hasta expositores. Van a estar con nosotros los expositores, pum, 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 pum. Pero la palabra, como la Biblia nos llama, pastores, siervos, predicadores. Pero sin embargo, este título es de gran honor. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces vemos que sí hay un gran grado de honor para aquellos que Dios ha puesto sobre una iglesia. ¿Son dignos de qué? Doble honor. Doble honor. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el doble honor? Es una gran recompensa. La Biblia menciona mucho en otros pasajes como en Gálatas. Mira, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 6, Gálatas 6:6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye. No solamente aquí, vemos en 2 Corintios cómo se le debe dar un trato especial al que predica y enseña. Es trabajo enseñar y predicar. Cuando tomamos las clases aquí de homilética, se dieron cuenta del trabajo que es, de hacer las cosas bien, de que tenga una buena estructura, de que fluya, de que sea coherente, que tenga usted las herramientas correctas para interpretar el pasaje, aplicar el pasaje, organizar el pasaje y después entregar el pasaje. Si usted me ve, por ejemplo, cansado el domingo, el cansancio no es físico, el cansancio es emocional y espiritual. Esto lo he probado ya en años que he predicado. Y muchos otros pastores me han podido contar lo mismo. Hay un cansancio que viene en derramar su corazón en un mensaje. Si alguien dice, yo no me canso, yo estoy muy seguro, entonces que le hizo falta un poco de pasión y deseo de que Dios use el mensaje. Si algunos me preguntan a mí si me pongo nervioso al predicar, no me pongo nervioso porque he orado suficiente, hemos preparado suficiente, por eso no me pongo nervioso. Pero si me pongo nervioso siempre es que sea el mensaje correcto y que Dios use el mensaje. Eso siempre me pone nervioso. No quiero llegar al punto de decir, yo sé cómo cambiar a la gente, porque nosotros no hacemos eso, Dios hace ese trabajo. Y se requiere bastante oración. Preparar un mensaje requiere oración antes de empezar. Empieza usted a leer el pasaje y después Dios ora para que usted pueda seleccionar el pasaje.
Después de seleccionar el pasaje, empieza a desarrollarlo y tiene que orar también en medio. Después de estructurarlo, tiene que orar otra vez, o sea, tiene que ser bañado con oración. Después de terminar, a mí se me enseñó lo que le llamaban tienes que purgarlo. Es la palabra que dijeron, purge, la palabra que usaron. Podemos nosotros usar la palabra purificar. ¿Purificar de qué? De cualquier ego personal que tenga ahí, que quite cualquier espinita personal, cualquier indirecta que haya ahí. Y tengo que ir y analizar y ver mi corazón si estoy predicando esto para edificar o para atacar. ¿Estoy predicando esto una forma de venganza o estoy predicando esto para edificar a la iglesia? Entonces, y yo le digo, desde que empezamos a predicar hace años y ni una vez en esta iglesia, los 8 años que voy a tener aquí, he predicado un mensaje en defensa o en ataque o en indirecta. Y algunos dicen, pero es que lo dijo cuando estaba pasando conmigo. No lo dije por usted, o sea, no lo pensé, esta va a ser para hermano Ángel, aquí le va a mirar, este hermano Ángel aquí, para que él se ponga las pilas, nunca ha sido así. Nunca me siento decir, no, esta familia anda mal, déjame dar unas buenas, una buena arrastrada a ese hermano. Nunca ha sido así. Ahora, créame que a veces así yo he pensado, mejor no lo voy a decir porque la familia está... Yo he luchado más en ese aspecto. Es que voy a predicar esto y este le va a ir a hermano Ángel. Yo digo, mejor lo voy a quitar para que no piense, no insinúe o no se ofenda. Yo he luchado más con eso. Pero en decir, aquí te va este Wolfgang, nunca. ¿Sí me explico? Algunos de ustedes han sentido que amor les he predicado a ustedes. Que fue por usted. Yo ni me acordé de usted. No estaba ni pensando en usted. De repente, pastor, me enojé y ya se fue. ¿Por qué? Porque usted dijo eso. ¿Sabe qué, hermano? Ni siquiera pensé en usted. Es la verdad. Le estoy siendo honesto. El Señor es mi testigo. Lo digo, verdad digo en Cristo, no miento. Lo hablo en el Espíritu Santo. Ni una sola vez. O sea, eso sí le puedo decir con una gran confianza, alegría. Nunca fue con nada de malicia ni mala intención. Tenemos que ser sabios y mejor edificar al pueblo de Dios. Ahora le estoy diciendo todo esto porque ser un pastor requiere mucha sabiduría. Créame, yo estoy aprendiendo todavía. Es un trabajo en el cual uno crece. Es como alguien dice, nunca va a estar listo para ser pastor. No, es como ser, ¿quién estaba listo para ser padre? Nadie, pero crecemos en ese rol. Igualmente como un pastor, hay ciertas calificaciones, pero uno no sabe hacer todo. No sabe tratar muchos asuntos. Y empieza a crecer cuando está en el pastorado. No, pero queremos evitar mayor problemas. No quiero, descuidar un pastor echando a perder se aprende. No queremos que eso suceda muy seguido en el ministerio. Por eso queremos aprender a cómo pastorear de una manera correcta. Ahora recuerde, si Dios le llama a usted a ser pastor, tome en serio esto que estamos aprendiendo. Y déjese enseñar, déjese moldear, y sea muy honesto con usted mismo. Sea honesto si usted tiene los motivos correctos, sea honesto si hay madurez. La honestidad le va a ayudar a usted a poder progresar. Ver la realidad como es el primer paso para poder entonces hacer cambios. Si usted no ha sido llamado a ser pastor, entonces usted aprecie más el trabajo de un pastor. Es un trabajo de un hombre que se ha sacrificado, ha dejado mucho en el altar para servir a otros. Especialmente uno que vive bien con su familia y ha aprendido el contentamiento. Y no despreciemos a otros pastores tampoco. Y él no sabe, y él no predica bien. Todos ellos están luchando y batallando. Hay que animar mejor. Especialmente si tienen buena doctrina, son bautistas y necesitan alguna dirección. Vamos a terminar aquí lo que es el oficio del pastor. Vamos a orar para poder despedirnos en esta noche. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que nos bendigas, nos ayudes, Señor, a seguir nosotros sirviéndote, haciendo la obra. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, yo te doy personalmente por el llamado, porque me has tomado por fiel y me pusiste en el ministerio. Yo ruego, Padre, que tú me sigas ayudando, Señor, a hacer un trabajo que es agradable delante de ti, Señor. Es bueno para mí volver a ver, Señor, estos principios, recordarme y, Señor, alinear cualquier área en que estoy yo faltando, Señor. Te pido, Padre, que siempre uses a mis mentores y a mis guías para que me digan lo que yo necesito oír, no solamente me halaguen y me aplaudan, Señor, necesito, en verdad, que tú eres a hombres sabios y doy gracias también por los hermanos líderes de mi iglesia, que les has dado sabiduría, que pueden también ellos, Señor, con toda confianza, por el compromiso hacia ti y hacia mí, trabajar juntos, Señor. Te pido, Padre, si está sobrando el corazón de alguien que escucha este mensaje,
para que ellos puedan ser pastores. Pero, Señor, sobre todo, danos un corazón, Señor, de servicio a ti. Aunque no somos todos pastores aquí, todos, Señor, podemos pastorear a otros, podemos ayudar a otros, podemos, Señor, ser de gran bendición para los demás. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.